Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, profe. Héctor. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Kenia. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Perdón, profesor, ¿sí me escuchó? Sí. Ah, ok. Perdón, es que no estaba probando mi audio. Gracias, profesor. Claro. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, tenemos ya 20 participantes. Vamos a comenzar. La clase de hoy vamos a comenzar a ver la medición de la presión por el método directo, la técnica directa para medir presión arterial, entonces, y venosa. La técnica de medición directa implica que vamos a medir los cambios de presión en el punto donde se están generando esos cambios. Hay dos posibilidades de realizar la medición directa de la presión sanguínea. Una sería colocar un transductor miniatura en la punta de un catéter y
llevarlo hasta el punto donde se quiere registrar la presión del aparato circulatorio. La otra posibilidad es utilizar un catéter hueco relleno de líquido y colocar la punta en un punto de medición y que el líquido que rellena el catéter sirva para transmitir los cambios de presión a un transductor externo fuera del cuerpo del paciente. Hay dos tipos de cateterismo. El primer tipo es el cateterismo izquierdo, donde se introduce un catéter en la parte de la circulación arterial, y el cateterismo derecho, cuando se introduce un catéter en la circulación venosa. Un poco para tratar el problema de la medición de la presión arterial. El primero en registrar la presión arterial en la historia fue un científico inglés, Stephen Hales, que en 1733, registró hizo el primer registro de presión arterial. ¿Cómo fue ese registro? Colocó un tubo capilar en el cuello de un caballo y inmediatamente hizo una punción en la arteria carótida del caballo y inmediatamente subió una columna de sangre a través de ese tubo capilar. El registro fue porque conforme variaba la presión arterial del caballo, la columna de sangre aumentaba y disminuía de altura. Entonces, ese fue el primer registro que se tiene en la historia de la presión arterial. ¿Cómo se coloca un catéter en el cateterismo derecho? En el cateterismo derecho se introduce el catéter a través de una arteria. Principalmente es a través de la arteria femoral, que se hace una punción en la ingle y se va introduciendo el catéter por la aorta descendente hasta llegar al arco de la aorta, y en la aorta, pasando por la válvula aórtica, se puede alojar la punta del catéter en el ventrículo izquierdo. Esa sería la colocación de un catéter para la medición de la presión en el ventrículo izquierdo. Sí, generalmente cuando se va a realizar un cateterismo, una colocación de un stent, entonces el catéter llega hasta el arco de la aorta, y en la base del arco de la aorta están las salidas a las arterias coronarias. Entonces se introduce el catéter con el stent en la punta y se coloca el stent en la arteria coronaria tapal. Ese sería el cateterismo izquierdo. Entonces, como ven ustedes, la tubería es una tubería muy delgada, una tubería hueca, y está llena de líquido
Entonces, las variaciones de presión que aparezcan en la punta, en lugar de medición, se comunican a través de esa columna líquida y el catéter es colocado externamente, ¿no?, mediante un transductor, y esas variaciones de presión son medidas en el transductor. ¿Sí? El caso del cateterismo derecho sería cuando se introduce un catéter a través de la arteria, pero a través de la vena, a través de una vena, y pasa al corazón derecho. En este caso, se está introduciendo el catéter en una punción, a través de una punción en la vena subclavicular, y se va recorriendo a través de la vena cava superior y la aurícula derecha, y finalmente pasa al ventrículo derecho, y la punta se pasa a través de la válvula pulmonar, y la punta se coloca exactamente en la terminación de la pulmonar. ¿Sí? Entonces, ahí podemos medir presiones venosa en la arteria. ¿Sí? Muy bien, ¿queda claro la diferencia entre cateterismo izquierdo y cateterismo derecho? Muy bien. ¿Cómo se realiza esto? ¿En dónde se realiza un cateterismo? Esta sería una sala de cateterismo donde se va a introducir, los médicos hemodinamistas van a introducir el catéter, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Qué necesitan para hacer eso? Como vamos a ver más adelante, el catéter entra a través de un punto de la arteria femoral, o un punto de la vena subclavia, y a partir de ese momento, el doctor, el médico hemodinamista, solamente puede empujar el catéter o girarlo externamente. Entonces, ¿cómo es que logran colocar la punta de ese catéter en el punto de medición de la presión? Y ellos son ayudados por un equipo de rayos X diseñado especialmente para esas técnicas de cateterismo. El equipo de rayos X es un equipo que trabaja en modo fluoroscopía. Los equipos de rayos X pueden trabajar en dos modos diferentes. El modo convencional, ¿no?, en el que se sacan las radiografías, sería el modo exposición. Los equipos de rayos X tienen tres variables. Uno es el kilovoltaje aplicado al tubo. Otro sería el miliamperaje que corre en el ánodo de ese tubo. Y finalmente el tiempo de exposición. Entonces, esas tres variables, en el modo de exposición, el kilovoltaje se ajusta para que los rayos X puedan penetrar el cuerpo del paciente, ¿no? El miliamperaje se utiliza un valor alto
y el tiempo de exposición es del orden de microsegundos, ¿sí? O milisegundos. Entonces, la dosis de radiación ionizante que se lleva el paciente es muy pequeña. En el caso de los cateterismos, el equipo de rayos X trabaja en modo fluoroscopía. En modo fluoroscopía se ajusta el alto voltaje, el kilovoltaje, de tal manera que penetre todo el cuerpo del paciente, de rayos X, y se ajusta una corriente, un miliamperaje muy bajo, y el tiempo de exposición muy alto. Entonces, el producto de esos tres valores da la cantidad de energía que recibe el paciente. Entonces, de esa forma, se puede visualizar, utilizando un equipo de rayos X en modo fluoroscopía, la introducción de un catéter. ¿Cómo es que puede seguir el médico hemodinamista la trayectoria del catéter? Bueno, los catéteres son radioopacos. Entonces, dentro del equipo de rayos X van a ser detectados fácilmente. Una vez que se detecta, se introduce el catéter, entonces el equipo de rayos X tiene un monitor en el cual el médico hemodinamista puede seguir un video de cómo va, en qué parte va colocando el catéter. ¿Sí? Normalmente un cateterismo puede durar 1 hora y media, 2 horas, y este cateterismo se realizó en el Instituto Nacional de Cardiología. Ahí se realizan diariamente por lo menos 10 cateterismos. Entonces, es importante pues, saber cómo se mide, cuáles son los factores que afectan la medición de una presión sanguínea. Estos serían los instrumentos adicionales que se requieren para insertar el catéter en el cuerpo del paciente. Este sería un conector con un guía, un alambre, guía. Este sería una aguja, un diámetro, pues aproximadamente 1 milímetro. Y entonces el cateterismo comienza, ese sería un cateterismo izquierdo. El cateterismo izquierdo se practica en la ingle, se hace una punción en la ingle hasta que se alcanza la arteria femoral. La arteria femoral es punzada y hay que tener mucho cuidado de que no se desangre el paciente, puesto que un cateterismo izquierdo se va a introducir el catéter aún con la presión arterial que es del orden de 120 milímetros de mercurio. En el caso de la presión del cateterismo derecho, la colocación del catéter es más sencilla porque las presiones venosas son del orden de máximo de 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, aquí se estaría colocando, haciendo la punción sobre la arteria femoral. Una vez que se hace la punción, se coloca este dispositivo para que la alambre guía resbale a través de él y finalmente queda insertado en esta forma. Es posible entonces
ya colocar el catéter a través de esta perforación. ¿Sí? Los primeros transductores para medir la presión se fabricaron aproximadamente en 1940. Estos transductores eran transductores con resistencias de alambre, en donde por medio de se realiza un proceso de transducción doble. Primero, la presión aplicada en esta parte esa incide sobre un diafragma y en ese momento se convierte de un cambio de presión a un desplazamiento del diafragma. Los desplazamientos del diafragma son muy pequeños, del orden de los nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Una vez que ya el diafragma se desplaza, ese desplazamiento es convertido a un voltaje a través de un circuito puente de Wheatstone, un circuito de 4 resistencias, en el cual en la diagonal del puente vamos a obtener un voltaje medido proporcional a los cambios de presión. Entonces, como ven, es un doble principio de transducción, primero de un cambio de presión a un desplazamiento y luego de un desplazamiento a una señal eléctrica, un voltaje, un cambio de voltaje. Ese sería el tamaño del diafragma de los transductores actuales y ese sería un lápiz para comparar nada más. Estos son los transductores actuales, bueno, que se utilizaban, todavía se utilizan resistencias variables. Ese sería el modelo para uso clínico y ese sería el modelo más complejo para investigación. La compañía era la compañía Statham. Como podemos ver, el transductor tiene un diafragma y esta parte que es de plástico es atornillada en el diafragma y a esa parte de plástico, el lomo, que es como se le llama comúnmente, se le van a conectar mediante estos conectores la tubería externa y el catéter. Perdón, es que mi esposa tiene perros y voy a tratar de callarlos. Un momentito, ¿sí? Permítanme. Ok, profe. Sí, profe, con calmita.
ya podemos continuar. Entonces, esta sería la forma de colocar un catéter introducido en un cateterismo izquierdo en la arteria femoral. Obviamente, el monitor donde vamos a ver el registro de la presión queda como aproximadamente a unos 2 metros del paciente. Entonces es necesario, aparte del catéter, utilizar una tubería externa que se conecta al domo del transductor y luego ya este sería el transductor. Y en este diagrama que fue diseñado para médicos, se explica que el diafragma del transductor, al recibir los cambios de presión, va a generar una señal eléctrica. Esa señal eléctrica llega a un amplificador de portadora, un módulo de amplificador de portadora, como el que vamos a realizar en el laboratorio, y a partir de ese amplificador se va a procesar la información a modo de que se obtenga un registro de la presión como sería este. Sí queda claro entonces todas las componentes, ¿no? El catéter dentro del paciente, la tubería externa, el domo del transductor, el transductor que cambia desplazamientos a voltajes y finalmente el procesamiento de la señal de voltaje hasta obtener un registro en el monitor. ¿Sí? ¿Cómo funcionaban estos transductores? Todavía los veo porque hay algunos lugares donde todavía se siguen utilizando. Los transductores tienen un rango de medición de menos 50 a más 300 milímetros de mercurio. Normalmente las presiones de un paciente sano son 80 a 120 milímetros de mercurio, ¿no? Pero el rango de medición va de menos 50 a más 300 milímetros de mercurio, porque en algunas partes del aparato circulatorio, en la parte derecha, la parte venosa, pueden darse presiones negativas y la mayor parte sería presiones positivas. ¿De acuerdo? Aquí se explica el funcionamiento de cómo funcionaban estos transductores mediante 4 resistencias de alambre. ¿Qué sucede con una resistencia de alambre? El valor de la resistencia es igual al valor de la resistividad del material que está construido el alambre, multiplicado por el área entre la longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo estiro esas resistencias? Su longitud aumenta, por lo tanto su resistencia aumenta y su área transversal disminuye. Entonces, también por esa razón aumenta su resistencia. Entonces, una resistencia que yo estiro va a aumentar su valor ligeramente. Una resistencia que yo dejo de estirar, contraigo, va a disminuir su valor de resistencia. Entonces, si yo coloco dentro del transductor
encapsulado del transductor una parte móvil. Esa parte móvil está conectada directamente al diafragma del transductor. Entonces, cuando se desplaza el diafragma, dos resistencias que están conectadas entre el marco fijo y el marco móvil van a estirarse, mientras que las otras dos van a contraerse. ¿Qué sucede si yo aplico una presión negativa? Entonces, el diafragma, en lugar de desplazarse hacia abajo, unos cuantos nanómetros, va a desplazarse hacia arriba. Y ahora las resistencias que van a contraerse son las resistencias de color negro, y las resistencias que van a expandirse, se van a dilatar, van a ser las resistencias de color rojo. Estos serían conectores de tuberías, son válvulas de 3 vías. ¿Cómo funciona estos? Tienen esta manera de explotar. Si conectamos 3 tuberías, una aquí, otra acá y otra acá, entonces, dependiendo de cómo desplacemos la llave, podemos conectar ya sea las 3, tenerlas conectadas, o nada más 2, o nada más. Entonces, de esa forma es posible, como se está tratando con el aparato circulatorio del paciente, para evitar que salga la sangre, se va a limpiar estas y permiten hacer cambios y conexiones en tuberías sin ninguna pérdida de sangre. Estas son totalmente de plástico. Anteriormente se utilizaban metálicas, pero se volvían a lavar y se esterilizaban, pero con el creciente aumento de enfermedades transmisibles a través de la sangre, se prefieren actualmente utilizar estos conectores, estas válvulas de 3 vías, y junto con la tubería y el transductor empleado, deberían de desecharse completamente después de un cateterismo para respetar las condiciones de higiene y seguridad, para evitar transmisiones. ¿Qué sería esto? Este es un recipiente que contiene una solución con heparina, una solución salina con un poco de heparina. ¿Para qué sirve la heparina? Para evitar la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, si nosotros, ese sería un manómetro, y esta tubería permite aplicar presión mediante esta perilla de inflado y esta válvula a la solución contenida en esta bolsa. ¿Para qué se utiliza todo esto? Bueno, esto se utiliza para, como vamos a colocar un catéter, y vamos a llenar todo el catéter y la tubería con un líquido. ¿Qué pasaría si la presión arterial es mayor a la presión en el líquido del catéter? ¿Qué
la sangre tendería a introducirse a través de la tubería y llegaría hasta el diafragma del transductor. Eso contaminaría, aparte de que contamina el transductor, pues evitaría el registro preciso de la presión sanguínea. Entonces, todo este sistema de tubería, bomba y medidor es para aplicar una presión mayor a la presión sistólica. Entonces, durante el cateterismo, la solución contenida en la bolsa, la solución de flujo, va a ir ingresando al aparato circulatorio del paciente. El aparato circulatorio del paciente tiene aproximadamente, lo vimos ayer, 5 litros de sangre. Entonces, si durante una hora y media damos una solución lentamente, lo único que vamos a aplicar es medio litro de solución de farina, y eso no va a afectar el funcionamiento del aparato circulatorio. Eso, después del cateterismo, es eliminado por el riñón del paciente. Entonces, de esa forma se evita que la sangre ingrese a través del catéter y modifique la medición de la presión sanguínea. ¿Sí? Esa sería la carátula de un amplificador de portadora. ¿Por qué se llama de portadora? Ese concepto viene de la ingeniería en telecomunicaciones. Si yo tengo una señal de radio, por ejemplo, y quiero transmitirla a través de una antena, si yo utilizo nada más la señal de audio, se la aplico a la antena, la señal no alcanza, no llega más que a 2 cuadras de la estación transmisora. Si yo modulo esa señal con una señal de alta frecuencia, entonces la señal puede llegar muchos kilómetros lejos de la señal de la transmisora. Entonces, la portadora es la señal de alta frecuencia que permite el transporte de la señal de audio a través de las ondas de radio. Algo similar que se realiza en este caso, la medición, las variaciones de presión son variaciones muy lentas y se utiliza aplicarle al transductor una señal de alta frecuencia, aproximadamente serían 5 kilohertz, para que se module a través de esa onda con las señales de registro de la presión. Entonces, sería la carátula del amplificador de portadora. El amplificador de portadora, entonces, tiene la función de convertir los voltajes medidos en el transductor, la salida del transductor, en una señal de registro para un monitor, donde se utilizan esos monitores en todas las unidades de cuidados intensivos o todas las unidades de cuidados cardíacos, ¿no? Este sería un monitor, pero con un instrumento digital.
Esto se probó aproximadamente hace 40 años, que salieron los primeros displays digitales, pero muy pronto se dieron cuenta que los médicos no querían utilizar un instrumento digital, sino que preferían un instrumento analógico para su registro de la presión. En el instrumento analógico pueden muy fácilmente los médicos colocar las alarmas, los límites de las alarmas, tanto mínimo de presión como máximo de presión, para que en el caso de que la presión del paciente que está siendo monitoreada pueda se eleve, sobrepase estos límites, entonces pues se activa una alarma y se acude a tratar al paciente. Este sería un problema que se tiene cuando se practica una inyección. Hay que estar completamente seguro de que no vamos a inyectarle aire al paciente, ¿no? Entonces, de manera similar, si vamos a colocar un catéter lleno con una solución líquida, tenemos que garantizar también que la solución dentro de la tubería y dentro del catéter, dentro del domo del transductor, no contenga aire, burbujas de aire, porque pues serían representarían un problema para el paciente. Los amplificadores de portadora generalmente están en un monitor donde uno de varios amplificadores de portadora son los que van a determinar el registro de la presión en diferentes puntos. Pero también esos monitores tienen amplificadores de electrocardiograma y amplificadores de pulso para tener una idea completa del funcionamiento del aparato circulatorio del paciente. Entonces, aparte de los amplificadores de portadora de la presión, hay amplificadores de electrocardiograma y amplificadores de pulso. ¿De acuerdo? Sería el trazo de un registro de presión, sería el punto en que se obtiene la contracción máxima del miocardio, sístole. Entonces la presión aumenta al máximo y tenemos el valor de la presión sistólica, y cuando en el aparato circulatorio baja la presión, no baja más que a un valor de la presión diastólica, y entonces esto es lo que vamos a tratar de obtener con un registro de la presión por método directo. ¿Sí? A partir de ese registro, después es muy sencillo calcular o obtener el valor de la presión sistólica, el valor de la presión diastólica y el valor de la presión media del paciente, del aparato circulatorio del paciente. ¿Sí? El problema de las burbujas aquí ya está explicado. Aparte de que podría afectar el aparato circulatorio del paciente, el ingreso de burbujas de aire a través del catéter y la tubería, también las burbujas van a afectar el funcionamiento, el acoplamiento entre las presiones
entre la punta del catéter y el diafragma del transductor. Entonces, si hay aire, entonces ese aire va a amortiguar y el registro de la presión se va a distorsionar. Entonces, hay que evitar que ingresen burbujas en el catéter y en la teoría externa y en el domo. ¿Sí? Todo eso generalmente lo hace el personal paramédico que está en los laboratorios de cateterismo. Esto sería esta persona que está viendo a qué altura está la punta del catéter dentro del cuerpo del paciente y a qué altura está el diafragma del transductor. Como la tubería y el catéter están llenos de líquido, ¿qué pasaría si el transductor estuviera más arriba? La columna líquida sería una presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a ρ, la densidad, por G, la constante de gravedad, y H, la altura. Entonces, la presión, si este transductor no está a la misma altura de la punta del catéter, entonces toda la columna de líquido que hay dentro de ese catéter y tubería van a aplicar una presión hidrostática, ya sea positiva o negativa, dependiendo de si esté arriba o abajo del punto fin del catéter, punta del catéter. Este es el dispositivo que permite ajustar, subir o bajar el catéter, el transductor, perdón, y fijarlo exactamente a la altura del paciente. El catéter, el transductor se monta esta placa de acrílico y la placa de acrílico puede subirse o bajarse hasta que la altura sea misma. ¿Qué estaría haciendo en este caso el personal paramédico? Estaría aplicando un curso de desfibrilación. ¿Qué tiene que ver eso con el registro de la presión? La sangre es una solución que, aparte de glóbulos rojos, glóbulos blancos, partículas, tiene un fluido y ese fluido contiene sales. El suero sanguíneo contiene sales. Entonces, la sangre es un conductor eléctrico, puede conducir la electricidad. ¿Qué sucedería si aplicamos a un paciente que le estamos practicando un cateterismo un impulso eléctrico de fibrilación para evitar la fibrilación de su corazón? Sucedería que ese impulso eléctrico se pasaría a través de la sangre del paciente y afectaría el funcionamiento de todo nuestro registro de presión. Entonces, todo nuestro sistema debe ser a prueba diseñado para que pueda aplicarse un impulso de desfibrilación sin afectar el registro de presión. ¿Sí quedó claro? Aquí
Sí, profe. se estarían conectando diferentes transductores y se aplicaría mediante estas jeringas las presiones para calibrar el sistema, aplicar presiones conocidas para calibrar el sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió aquí? La sangre ingresó lamentablemente Mucha presión en la por el arteria. catéter como a la tubería externa y llegó hasta el domo del transductor. Entonces, pues eso, el médico hemodinamista que hace esto, que le sucede esto, pues tiene que buscar otra cosa, porque ya vimos que pues, va a afectar la mención y va a afectar también la condición del paciente. ¿De acuerdo? El ingreso de sangre puede contaminar el diafragma. Actualmente ya ese problema de contaminación de los transductores, del diafragma del transductor, ya no existe porque actualmente los transductores son transductores desechables. ¿Sí? Esos transductores desechables se comenzaron a fabricar en 1980 a partir de que se descubrió que había enfermedades de la función sanguínea, como el SIDA, como la hepatitis B, y eso surgió la necesidad de diseñar transductores desechables. Entonces, este sería una membrana contaminada y obviamente la forma del registro varía de lo normal. Entonces, todos los transductores tienen un rango de medición entre menos 30 y menos 50 y más milímetros de mercurio y más 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, es posible aplicar hasta 5.000 milímetros de mercurio en el diafragma sin descalibrar su funcionamiento, el funcionamiento de ese transductor. Muchas veces lo que sucedía con estos transductores es que accidentalmente se dejaban caer, topaban el diafragma con un muelle metálico, en la arista de un muelle metálico, y se deformaba el diafragma, y por lo tanto las resistencias en su interior se descalibraban. Ese es el rango máximo, 5.000 milímetros de mercurio, que era capaz de resistir un transductor. Esta diapositiva permite aclarar por qué, entre otras cosas, por qué actualmente se utilizan ya transductores desechables. Cuando eran transductores de resistencias de alambre como entonces había que garantizar su uso haciendo una limpieza perfecta. Y muchas veces la limpieza era colocar el transductor y los conectores y todo el domo en una solución aséptica e irse tranquilamente a desayunar. Obviamente, por eso tiene el tache
¿no? La limpieza tiene que ser un poco, el diafragma puede limpiarse con un cepillo, como se limpiarían, utilizaríamos para limpiar las llantas de un carro. Entonces, se utilizaba normalmente una gasa para asegurarse de que el diafragma estaba perfectamente libre de contaminación, y también la rosca donde se atornillaba el domo, también libre de sangre que estuviera contaminado. Y también el domo, que ese sí se podía limpiar con un cepillo de dientes. ¿Sí? Entonces, esas serían las técnicas de cateterismo que entonces, queda claro. ¿Alguna pregunta acerca de cómo se realiza un cateterismo? ¿Cuál es el cateterismo izquierdo? ¿Cuál es el derecho? ¿Qué se utiliza para ver el trayecto, seguir el trayecto del catéter? ¿Queda claro? Profe, yo solo me quedé con una duda. No entendí muy bien, o más bien no le alcancé a escuchar muy bien. Cuando estaba explicando acerca de que el transductor y la aguja del catéter, que el diafragma del transductor y la aguja del catéter tienen que estar a la misma altura, porque hablaba que si no era así se podría generar una presión hidrostática. ¿Y esto qué daño le podría causar al paciente? Eso fue lo que no le recordaría un daño al paciente. Afectaría el registro de la presión. El registro de la presión, si tiene accidentalmente una presión hidrostática, eso elevaría, crearía un offset al registro hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si a partir del registro se miden los valores de presión sistólica, diastólica y media, si tiene un offset, entonces creado por la presión hidrostática, entonces las lecturas de esos valores estarían equivocadas. No serían precisas. ok. Perfecto. Muchas gracias, profe. No. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ya todos los participantes del curso ya me enviaron sus grupos de laboratorio. ¿Hay alguien que no lo haya enviado? Bueno, entonces, el próximo martes continuamos con la parte teórica del curso y el miércoles va a ser la primera sesión del laboratorio para diseñar y construir un amplificador de portador, como los que acaban de ver en la presentación. ¿De acuerdo? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Igualmente. Muchas gracias, profe, que esté bien. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profesor.